Soy Juan Carlos Gutiérrez Herrera y hablaré sobre el delito de despojo. Para el análisis de esta figura delictiva, su estudio se dividirá de la siguiente manera. En primer lugar, se hablará sobre el concepto de despojo desde puntos de vista diferentes, tales como el gramatical, como delito propiamente y el concepto legal. Para el análisis del concepto legal del delito de despojo, se utilizarán como base los ordenamientos jurídicos, el Código Penal para el Estado de Puebla y el Código Penal Federal. Asimismo, se hablará sobre los elementos del tipo penal de despojo. También se hablará sobre las diferencias entre robo y despojo, para que después analizaremos el despojo agravado y por último las sanciones aplicables a este delito. Y relacionado con las sanciones, hablaremos sobre las soluciones alternas y formas de terminación anticipada que son aplicables para este delito, observando los requisitos de oportunidad y procedencia propiamente. Comenzando con el análisis de este delito, en primer lugar, como mencioné con anterioridad, empezaremos a hablar sobre el concepto de despojo. Gramaticalmente, despojar quiere decir privar a uno de lo que goza y tiene. Como delito, se debe considerar al despojo a quien, de por voluntad propia y utilizando violencia física o moral, engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca. Otra definición de esta figura delictiva propiamente consiste en que comete el delito de despojo aquel que ocupe un inmueble de su propiedad en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos al ocupante. Estas son las definiciones ya del despojo como un delito. Asimismo, encontramos también otra definición de despojo en el sentido de que también se puede ejecutar a quien se apodere de aguas. Sin embargo, esta definición es aplicable al Código Penal Federal, ya que en nuestra legislación poblana el apoderarse de aguas sería considerado como un robo de fluidos. Ahora bien, las disposiciones legales y por ende las definiciones legales, en primer lugar se analizará la contenida en el artículo 408 del Código Penal para el Estado de Puebla, en el cual establece que se impondrá prisión de 3 meses a 3 años y multa de 5 a 50 unidades de medida de actualización a quien, infracción primera, al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente o empleando amenaza o engaño, ocupa un inmueble ajeno, permanezca en él, remueva o altera sus límites o de otro modo turbe la posesión pacífica del mismo o haga uso de él o un derecho real que no le pertenezca y, fracción segunda, al que de propia autoridad, haciendo uso de cualquiera de los medios indicados en la fracción anterior, es decir, aquel que ocupe la violencia o la furtividad, emplee las amenazas o el engaño, ocupa un inmueble de su propiedad en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona, permanezca en él o ejerza actos de dominio que lesionan derechos legítimos del ocupante. Bueno, unos ejemplos aplicables a esta fracción sería en el caso de un contrato de arrendamiento en el cual el arrendatario debe rentas y el arrendador lo que hace es cambiar la chapa o perturbar la posesión del inmueble. Ahora bien, con referencia al ordenamiento que mencioné con anterioridad, es decir, en la parte introductoria de este video, lo referente al Código Penal Federal, recordemos que esta figura se encuentra tipificada en el artículo 395 del mismo ordenamiento, el cual nos establece lo siguiente aplicable al delito de despojo. En su primer párrafo menciona: se aplicará la pena de 3 meses a 5 años de prisión y multa de 50 a 500 pesos. Recordemos que esta unidad para el uso del
las sanciones, recordamos que ya no se utiliza los pesos, es decir, ahora se actualizan aún más. Continuando con el análisis de esta figura, en la fracción primera nos establece al que de propia autoridad y hacienda o violencia o furtivamente o empleando amenaza o engaño, ocupa un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca. En la fracción segunda, con similitud a la contenida del artículo 408 en su fracción segunda del Código Penal de Puebla, aplicable al mismo delito, es muy similar a la que hablaré en este momento, contenida en el Código Penal Federal. Fracción segunda, al que de propia autoridad y haciendo uso de los medios indicados en la fracción anterior, es decir, como ya lo mencioné, de la violencia o la furtividad, el engaño o la amenaza, ocupa un inmueble de su propiedad en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejercer actos de dominio que lesionan derechos legítimos del ocupante. Y, fracción tercera, aquel que cometa el despojo de aguas. Ahora bien, en este caso, esta fracción en nuestra legislación poblana sería un robo de fluidos. Ahora bien, continuando con los elementos del tipo penal de despojo, en primer lugar, se habla que se ocupe un inmueble ajeno o mueble ajeno, es decir, esto se deriva del análisis de la figura delictiva. Para el caso concreto, es decir, es el verbo rector, el ocupar un inmueble ajeno. Ahora bien, continuando con el análisis de los verbos rectores que se requieren para que el tipo penal se actualice, continuamos con el ocupar, permanecer, remover o alterar límites, o también turbar la posesión pacífica o hacer uso de este bien inmueble. Ahora bien, el objeto material, es decir, es el inmueble o de un derecho real que no le pertenezca al sujeto activo. Y también en el análisis de la fracción segunda, ocupar un inmueble propio en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otro. Continuando con los verbos rectores, ejercer dominio sobre un inmueble propio, lesionando los derechos del ocupante, y aplicable al Código Penal Federal. También es el que cometa despojo de aguas. Ahora bien, este tipo penal de despojo exige medios comisivos, es decir, aquellas situaciones que se actualicen, es decir, que el sujeto activo haga uso de estas para que se actualice la tipicidad por parte del sujeto activo, es decir, que utilice estos medios para la realización del delito y por ende, al actualizar, se encuadra la conducta del sujeto activo con el tipo penal. Ahora bien, los medios comisivos del delito de despojo son la violencia física o moral, la furtividad, la amenaza o el engaño. Asimismo, correspondiente al análisis de estos elementos, no importa que la posesión de la cosa sea usurpada, bueno, en este caso concreto, es decir, que la posesión de la cosa usurpada no importa si es dudosa o está en disputa. Es decir, el bien jurídico tutelado en este tipo penal es la posesión. Ahora bien, la forma de realización es dolosa en ambos ordenamientos y de consumación instantánea. Ahora bien, en este caso tenemos que analizar la presunción, es decir, que la propiedad genera la presunción de posesión, salvo prueba en contrario. Asimismo, este delito admite tentativa y es perseguible por querella. Continuando con el análisis de tipo penal, entraremos con las diferencias entre robo y despojo. En primer lugar, en el robo, el elemento material
es la sustracción y en el despojo es la invasión. El objeto material es un bien mueble y en el despojo es un bien inmueble, derechos reales o aguas. En el bien jurídico tutelado del tipo penal de robo es el patrimonio que parte de la propiedad y en el despojo es el bien jurídico tutelado el patrimonio que parte de la posesión. Ahora bien, continuando con el análisis, recordemos que actualmente tenemos soluciones alternas, formas de determinación anticipadas, esto contenido en el libro segundo, título primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual nos establece que se tienen que actualizar para estos medios alternos los requisitos de oportunidad y de procedencia. Ahora bien, aplicables al delito de despojo, donde nos establece el tipo penal o el código penal, en este caso, que se impondrá una prisión de 3 meses a 3 años, es decir, admite el acuerdo reparatorio siempre y cuando no se cometa con violencia sobre las personas y asimismo admite suspensión condicional del proceso, es decir, debido a que no se supera la media aritmética de 5 años, ya que aquí en el delito de despojo es menor a 5 años. Ahora bien, estos procederán siempre y cuando no se haga uso de la violencia, ya sea física o moral, ya que de lo contrario, si se utilizan estos medios comisivos, no se podría actualizar el requisito de procedencia del acuerdo reparatorio, ya que de conformidad con el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción tercera nos establece que los delitos patrimoniales cometidos en violencia sobre las personas, es decir, si se hace uso del medio comisivo de la violencia, no se podrá actualizar y no se actualizará el principio de oportunidad para este delito. Continuando con el análisis de estas figuras, también se hablará sobre el despojo agravado, es decir, encontramos 3 variantes en este delito contenidas en el Código Penal para el Estado de Puebla. En primer lugar, establece que la sanción se aumentará hasta una tercera parte, es decir, 4 meses, 4 años, en los casos previstos en las fracciones anteriores, cuando se cometan en contra de personas mayores de 60 años o personas con discapacidad. Es decir, para el caso concreto, como en el despojo en general, recordemos que el sujeto activo puede ser una persona, bueno, es una persona física y el sujeto pasivo puede ser una persona física o moral, aplicable a esta fracción y a esta disposición legal. El tipo penal requiere que se actualicen las calidades específicas del sujeto pasivo, es decir, que sean personas mayores de 60 años o personas con discapacidad. Es la calidad específica que requiere el tipo penal. Ahora bien, continuando con el análisis de esta figura, analizaremos la segunda variante, consistente en que el delito de despojo se sancionará con prisión de 6 a 9 años y multa de 100 a 1.500 unidades de medida de actualización cuando se cometa materialmente por 5 o más personas o en contra de zonas declaradas de área natural protegida. Ahora bien, con lo referente a esta fracción, el tipo penal requiere la pluralidad específica del sujeto activo, es decir, que lo cometan 5 personas o más. O también que se cometa en zonas declaradas área natural protegida. En este caso es circunstancia del lugar, que se refiere a que sea una zona natural protegida. Y continuando con la última variante, contenida en el artículo 409 bis,
es decir, que se agravará a quienes dirijan la sanción y su autor o autores intelectuales, es decir, una calidad específica al sujeto activo referente a el autor intelectual y dirigentes. Ahora bien, dentro del análisis de los medios alternos y formas de determinación anticipada del procedimiento penal, recordemos que en este caso no se actualiza el requisito de procedencia de una suspensión condicional del proceso, ya que en este caso de la fracción, del artículo 409, de 6 a 9 años, es decir, supera la media aritmética de 5, cuál es un requisito fundamental para que se actualice la procedencia de este medio alterno. Ahora bien, también cabe el acuerdo reparatorio cuando no se haya cometido con violencia, ya que en virtud de esto todas las agravantes superan la media aritmética, por lo que no puede actualizarse el requisito de procedencia de una suspensión condicional del proceso. Y ahora bien, aplicable puede aplicar para el caso concreto una suspensión anticipada del procedimiento, es decir, una suspensión condicional del proceso, en el cual el Ministerio Público puede solicitar que se reduzca hasta una tercera parte de la sanción prevista en el tipo penal. Ahora bien, el despojo genérico tiene una sanción de 3 meses a 3 años y multa de 5 a 50 unidades de medida de actualización en adelante UMA. El despojo a personas de la tercera edad o incapaces se aumentará hasta una tercera parte. Por invasión de 5 o más personas y en zonas protegidas declaradas áreas naturales, de prisión de 6 a 9 años y multa de 100 a 1.500 unidades de medida de actualización. Y por último, para los autores intelectuales o dirigentes, es una prisión de 7 a 12 años y multa de 1.000 a 3.000 unidades de medida de actualización.